Hola, buenas noches. Les habla el doctor Wilber. El día de hoy quiero compartirles el video acerca del tema de anatomía del cuello. Espero que les guste y ahí vamos, les voy a compartir. Bueno, la situación de hablar de la anatomía del cuello es importante, ya que en cirugía podemos encontrarnos a pacientes que ingresan al área de urgencias con trauma de cuello. El trauma de cuello, como sabemos, puede clasificarse en trauma contuso o trauma abierto penetrante. Pues bien, entrando en materia, el cuello se divide en dos triángulos. Se divide en triángulo anterior y triángulo posterior. El triángulo anterior, sus límites es el borde inferior de la mandíbula, la línea media del cuello y el borde anterior del esternocleidomastoideo. El triángulo posterior se limita por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, en su base el borde superior de la clavícula y en su región posterior con el borde anterior del trapecio. Los triángulos del cuello se subdividen en otros triángulos. El triángulo anterior se subdivide en 4 triángulos y el triángulo posterior se subdivide en 2 triángulos. Aquí está con colores y podemos ver que en el triángulo anterior se subdivide en triángulo submaxilar, triángulo submentoniano, triángulo muscular y triángulo carotidio. El triángulo posterior se subdivide en 2 triángulos, el triángulo occipital y el triángulo subclavio. Pues bien, vamos a hablar de cada uno. Triángulo submandibular. Sus límites, el límite superior es el borde inferior de la mandíbula y su límite inferior es el vientre anterior y posterior del músculo digástrico. El triángulo submandibular, el contenido principalmente son ganglios linfáticos, la capa profunda de la fascia submaxilar, el nervio hipogloso y la glándula que ya hemos hablado, la glándula submaxilar. También tenemos a las venas faciales, a la arteria facial, rama de la maxilar externa, rama submentoniana de la arteria facial y la capa superficial de la fascia submaxilar. Tenemos el triángulo submentoniano que está dividido en su límite externo por el vientre anterior del músculo digástrico, en la región inferior por el hueso ioides y su límite interno, la línea media. Está constituido por su piso, por el músculo miloioideo, el techo, la piel y la fascia, y el contenido principal son los ganglios linfáticos. Pasamos ahora con el triángulo carotidio, y el triángulo carotidio, como vemos aquí, su límite superior es el músculo estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Anteroinferiormente tenemos al vientre superior del músculo omoioideo y posterior el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El contenido del triángulo carotidio es la bifurcación de la arteria carótida, la carótida interna, las ramas de la carótida externa, tributarias de la vena yugular, que en esta imagen no se ve, pero se las voy a mostrar posteriormente, nervio vago, el espinal
y el nervio hipogloso. El triángulo muscular, sus límites son superoexterno, es el vientre anterior del músculo omoyoideo. En la región inferior es el músculo esternocleidomastoideo y en su porción interna la línea media del cuello. El contenido es muy importante de todos los triángulos en las cuales se subdivide, ya que dependiendo en dónde se localice el trauma, pues son las estructuras que debemos de sospechar que tengan una lesión. Así que en el triángulo muscular tenemos la glándula tiroides, glándula paratiroides, tráquea, esófago y el tronco del nervio simpático. El triángulo cervical posterior en ocasiones se considera como dos triángulos. Ya los vimos, triángulo occipital y el triángulo subclavio. Está subdividido por el vientre inferior del músculo omoyoideo. Los límites es anterior, ya vimos que es el músculo, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Posterior es el borde anterior del músculo trapecio y su límite inferior es la clavícula. El contenido del triángulo cervical posterior es la arteria subclavia, vena subclavia, nervios cervicales, plexo braquial, nervio frénico, frénico accesorio, espinal y ganglios linfáticos. Las fascias del cuello se dividen en fascia superficial y fascia profunda, de las cuales se subdividen en capa de revestimiento, que es la capa anterior o superficial, la capa media o pretraquial, y la capa prevertebral, que es la capa posterior o profunda. Así que tenemos a la fascia superficial, que está constituida, situada por debajo de la piel y compuesta por tejido conjuntivo laxo, grasa, músculo cutáneo del cuello o llamado platisma, nervios y vasos sanguíneos pequeños sin nombre. Las fascias profundas, la capa de revestimiento, va a envolver a dos músculos, el trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Va a envolver a dos glándulas, que es la parótida y la glándula submaxilar. Forma dos espacios, que es el supraclavicular y el supraexternal. Aquí tenemos ya un corte de una sección transversa del cuello al límite aproximado de la sexta vértebra de la columna cervical. Y tenemos aquí, por ejemplo, en rojo, a la capa superficial, en azul, a la capa pretraquial, es decir, por delante de la tráquea, y en naranja, a la capa más profunda, que es la capa prevertebral. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí va a envolver los músculos superficiales que ya habíamos visto, que en este caso es el esternocleidomastoideo en forma anterior, y el posterior tenemos al músculo trapecio. Aquí tenemos a los músculos. Este es el homoyoideo, el esternotiroideo, el esternoioideo, el músculo platisma, que es el que lo envuelve. Y bueno, estos músculos son envueltos, les vuelvo a decir, por la capa superficial y se encuentran entre la capa superficial y la capa prevertebral. Aquí ya lo tenemos con otro corte, en este caso en una sección sagital. Y pues ya tenemos en rojo lo que hemos visto, la capa superficial. En azul, la capa prevertebral y naranja, la capa prevertebral. Las fascias profundas, la capa pretraquial o media, la posterior anterior, porción anterior envuelve los músculos en cinta y la porción posterior incluye la glándula tiroides y forma la cápsula falsa de la glándula. Bueno, esto es un poquito, quizás a veces un poco enredado, pero son, si se fijan, estructuras muy importantes que debemos
de comprender para poder, le vuelvo a decir, si tenemos que conocer la anatomía quirúrgica, una para poder resolver de la mejor manera las situaciones especiales que se refieran al trauma. Así que bueno, aquí tenemos al cartílago cricoides, la glándula tiroides y tenemos a los músculos en su orden. Homoyoideo, el músculo esternoyoideo, el esternotiroideo y el esternocleidomastoideo. Hablemos de los linfáticos, los ganglios linfáticos del cuello. Esta es una imagen de Skandalakis, ¿sí? En donde nos muestran las cadenas linfáticas de esta manera, cadena horizontal superior y cadena horizontal inferior, así como tenemos tres cadenas verticales, vertical anterior, vertical intermedia y vertical posterior. También en el cuello se estudian por niveles ganglionares del cuello, muy útil para enfermedades principalmente inflamatorias y por cáncer. Por ejemplo, los grupos ganglionares, tenemos al grupo 1, que es el grupo submentoniano y submaxilar, en donde tenemos al 1A, que es el submentoniano, y el 1B, submaxilar. Ahora bien, el grupo 2, yugular superior, el 3, yugular medio, el grupo 4, yugular inferior. A eso se le conoce como diyugulogástricos. El triángulo 5, si se fijan, pertenece al triángulo posterior. El triángulo 6, perdón, el grupo 6 se refiere al triángulo muscular del cuello y el grupo número 7 al mediastínico. Pues ven, esta es anatomía quirúrgica y tenemos que se dividen para el estudio de trauma de cuello en zonas. Zona 1, que esta se va a extender desde el borde superior de la clavícula hasta el borde inferior del cartílago cricoides. La zona 2, del cricoides al ángulo de la mandíbula. Y la zona 3 se extiende del ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Que tengan unas buenas noches.